Iglesia, les damos la bienvenida, feliz mañana para todos. Le damos la bienvenida a quien se une a esta transmisión. Le damos la bienvenida a quien en esta mañana también comparte con nosotros, a quien está unido a través de esta frecuencia de internet. Bienvenidos, iglesia, bienvenidos a quienes nos escuchan desde los Estados Unidos. Tenemos gente conectada en Venezuela, tenemos gente en el país también conectada. Les damos la bienvenida, estamos felices de tenerles con nosotros, a las personas que se unen con nosotros a esta transmisión, y de verdad que es gratificante poder saber que tenemos una iglesia que está en un mismo sentir, en un mismo fluir. Queremos decirle que los extrañamos muchísimo, nos hace muchísima falta verlos, nos hace muchísima falta compartir, el poder unirnos, abrazarnos. Hace mucha falta, realmente, mucha falta. Pero todo eso es un propósito del Señor, y yo sé que el Señor tendrá su tiempo, tendrá su momento, tendrá su forma, y yo sé que el Señor tiene control de todo lo que está pasando y de todo lo que viene pasando, iglesia. Entonces, en esta mañana quiero compartir una palabra con usted, una palabra que el Señor me ha regalado hace un par de días para poder compartirla en esta mañana. Hemos estado vinculados a través de la transmisión que tenemos en vivo los días miércoles, los días sábados. Ayer tuvimos un día de ayuno congregacional, estuvimos orando y clamando por el mundo, estuvimos orando y clamando por los países que están contaminados con el COVID, estuvimos orando y clamando mucho por Colombia, por Bogotá, para que el Señor bendiga esta nación, para que el Señor bendiga este país, y para que su gracia, su favor y su misericordia estén realmente sobre nosotros. Sabemos que no es un tiempo fácil, sabemos que es un tiempo complejo, es un tiempo difícil, pero quiero decirle algo que el Señor me decía, lo colocaba en mi corazón durante la alabanza. El Señor este año, y esto es para usted, Sembrando Vida, usted que dice yo soy 100% Sembrando Vida, mi corazón es Sembrando Vida, esta palabra es para usted. Quiero decirle algo, el Señor me decía que este año el Señor ya había decidido bendecirnos, el Señor ya había decidido hacer cosas nuevas este año para nosotros, y eso no cambia, amados, eso no va a cambiar. Será un año de ver cosas nuevas en Dios, cosas para bendición, para usted, para mí como iglesia, como familias. Y me da una palabra, y el Señor decía: ya decidí abrir los cielos desde el inicio de año, y los cielos para Sembrando Vida no se van a cerrar. Reciba esa palabra. ¿Usted dónde está? Allá donde usted se encuentra, reciba esa palabra, porque esa palabra es para usted, que está comprometido con Dios, que ama al Señor, que ama su palabra, que honra su palabra. Esa bendición es para usted. Dios ya decidió abrir los cielos, y aunque el mundo los quiera ver cerrados, los que amamos al Señor los veremos abiertos para su gloria, y los veremos abiertos para su honra y para bendición suya y para bendición nuestra. Amén. Reciba esa palabra de parte del Señor en esta mañana. Y quiero, ya entrando en lo que le quiero compartir hoy, hay una palabra que el Señor me permite traerle a usted, a su familia y a las personas que nos escuchan en la distancia. Sabemos que hay personas que nos escuchan en Venezuela. Les mandamos un abrazo fraternal, les decimos que los amamos, que nos hacen falta tenerlos acá, pero sabemos que están con sus familias y sabemos que están bien. Sabemos que el Señor también extiende su mano sobre Venezuela y tiene misericordia de Venezuela como tiene misericordia de Colombia. Amén. También tenemos personas que nos ven desde los Estados Unidos. Les bendecimos, amados. En la distancia les mandamos un abrazo, les mandamos un beso y les decimos que los amamos. Son parte nuestra, son una extensión nuestra en este país que está siendo tan golpeado en este momento. Sabemos que el tiempo no es fácil allá. En este momento, en estos días, están empezando la cuarentena. Nosotros ya llevamos 2 semanas de cuarentena, en Estados Unidos la están empezando. Sé que vienen tiempos que no serán fáciles, pero de la mano de Cristo saldremos adelante. Amados que nos escuchan desde los Estados Unidos, también sabemos que hay personas que se conectan desde España. También tenemos personas desde España conectados. Les bendecimos en España y les damos una bienvenida, y sabemos que Dios está también con ustedes. Amén. Iglesia, esta palabra la hemos titulado Imprescindible la unidad. Imprescindible la unidad. A usted y a mí nos puede faltar cualquier cosa.
A usted y a mí nos puede faltar lo que sea. Sé que hay personas que les ha hecho falta el gimnasio, les ha hecho falta la iglesia, les ha hecho falta salir, caminar, ver cosas diferentes a cuatro paredes o quizá la casa del frente. Sé que nos hacen falta muchas cosas. A algunos nos hace falta, no sé, salir a la calle, compartir, ¿cómo se dice? Socializar con más personas. Sé que nos hacen falta muchas cosas. Nos hace falta a muchos, supongo, ir a la oficina, ir al colegio, ir a la universidad. Muchas cosas hacen falta en ese tiempo. Pero hay algo que no nos puede faltar. Nos falta todo realmente hoy, pero no nos puede faltar la unidad. No nos puede faltar Cristo en el corazón. Nuestra esperanza y nuestra confianza puesta en Cristo. Pero no nos puede faltar bajo ninguna circunstancia algo llamado unidad. La unidad es algo que nos está manteniendo firmes. La unidad nos está manteniendo vivos, iglesia. La unidad nos está manteniendo con la firmeza de saber que el Señor está haciendo la obra perfecta en el corazón de muchas personas. Gracias. La unidad es lo que nos está permitiendo a nosotros saber que no estamos solos. La unidad es lo que nos ha permitido ver la mano de Dios a través de muchas personas. Y más aún siendo una iglesia, más aún siendo una familia en Cristo, porque la iglesia es una familia en Cristo. La unidad es imprescindible. La unidad no nos puede faltar. Y hay un versículo que quiero compartir con usted, y es lo que está escrito en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el verso 4. Ya Jesús había partido, había venido a compartir. Después de que resucitó, estuvo 40 días con los discípulos. Vino, habló con ellos, estuvo con ellos, compartió con ellos. Pero llegó el tiempo en que Jesús tenía que partir nuevamente para estar a la diestra del Padre. Y luego de la partida de Jesús, muchos quedaron desubicados. Y recuerde algo, todos los discípulos de Jesús en ese tiempo estaban siendo perseguidos. Todos estaban siendo buscados para ser muertos, para ser crucificados, para tener el mismo destino que tuvo Jesús. Amén. Porque era algo que para el imperio romano era una necesidad poder acabar con todo este movimiento que había surgido a partir de Jesús. Y todos los discípulos, después de que Jesús partió, después de que Jesús murió, los discípulos buscaron refugios. Los discípulos buscaron sitios donde reunirse, donde estar escondidos, donde no los encontraran. Y los discípulos quedaron aislados, quedaron allá, dice la palabra, en el aposento. Pero hay algo que mantuvo viva la fe, y hay algo que mantuvo viva la esperanza. En medio de esos discípulos estaban juntos, estaban todos reunidos en el mismo lugar, estaban todos compartiendo el mismo sentir, el mismo espíritu, y estaban todos reunidos en el mismo lugar. Eso ayudó para que los discípulos pudieran pasar ese tiempo difícil en ese momento de una manera diferente. Eso ayudó para que los discípulos pudieran compartir de una manera especial ese tiempo que tuvieron que estar aislados, que tuvieron que estar apartados de todo el mundo exterior. Los querían matar en ese momento, y ellos decidieron aislarse, reunirse. Y en ese aislamiento, en esa reunión, en ese compartir unidos en el secreto, surge esta palabra, surge este versículo. ¿Me lo puedes colocar por favor en Reina Valera? Please, gracias. Reina Valera, sí. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 14. Si usted tiene su Biblia ya en su casa abierta, espero que la tenga y esté tomando los apuntes de lo que estamos compartiendo hoy. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos, no uno, no dos, no 12, todos los que habían sido convertidos en discípulos del Señor, porque recordemos que iniciaron 12, que fue a los que el Señor adoctrinó, gloria a Dios. Pero en ese momento habían más de 12, habían muchísimos más. En ese momento era otro el mover que había en este pueblo, en Jerusalén. El Señor les dice en el verso 4, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén.
estando juntos, les dijo, mire, permanezcan unidos, permanezcan juntos y no se vayan de Jerusalén, no se muevan del lugar donde yo les he puesto. Pero lo más bonito está escrito en el verso 14, cuando dice, todos, vuelve y dice, todos, todos. No uno, no dos, no solo el papá, no solo la mamá o no solamente el hijo, sino dice todos. Todos perseveraban. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hay que rescatar dos cosas. Primero, todos. Es momento de reunirnos todos en familia. Es momento de limar las asperezas, es momento de estar todos en un mismo sentir, todos unidos en familia. Por ejemplo, un tiempo como este de servicio, un tiempo como este no es para que esté uno en la alcoba, otro en la otra alcoba, unos poquitos en la sala. No, no es para eso. La iglesia es para unir. Cristo es para unir. Cristo es para reunir personas, no para dispersar personas. Estos tiempos es para estar unidos. Estos tiempos es para compartirlos todos, unánimes. Unánimes quiere decir todos en el mismo sentir, todos en el mismo espíritu, todos con el mismo deseo, todos con el mismo anhelo. Y es poder reunirnos en familia a poder compartir una palabra, a poder escuchar una palabra, a poder escuchar una directriz de parte del Señor. Esto viene de parte de Dios, se lo puedo decir, iglesia. Esto es una palabra que nació del tiempo de oración de esta semana, donde el Señor decía, necesito que mi iglesia esté reunida en cada iglesia pequeña llamada casa, que cada uno se reúna. Mire, hoy vemos una proliferación de miles y miles y miles haciendo devocionales, compartiendo tiempos por el internet. Muy valioso, gloria a Dios por eso. Pero ¿sabe algo? Creo que más valioso que estar buscando que escucha es que usted tenga la oportunidad de coger los suyos, reunirse y orarle a Dios para que le pueda compartir a su corazón una palabra que le permita edificar su casa. Su casa. Tiene que ser así, amados. Estamos desesperados, yo pico aquí, yo pico allá, yo pico allá, escucho aquí, escucho allá. Gloria a Dios, hay palabra que viene del cielo. Pero más allá de esa palabra, lo más importante es lo que Dios quiere hablarle a su familia, lo que Dios quiere hablarle a su vida, lo que Dios quiere compartir con usted. Eso es lo que importa, eso es lo realmente también valioso. Y muchas personas están ignorando eso, no están unidos. Entonces, ¿qué vemos en las familias? Vemos que papá está escuchando X, la mamá está escuchando a un predicador o a otra persona, los hijos están escuchando otra cosa, todos están dispersos, todos están buscando que escuchar a su antojo y a su acomodo. Pero el Señor está llamando a la unidad. El Señor está llamando a todos a estar unánimes, unánimes, unánimes. Compartimos un tiempo como hoy. No es para que usted esté uno por allá en la alcoba, allá, quizá echado durmiendo allá todavía con las lagañas. No, es domingo, es día del Señor. Está en su casa y no importa, todos nos levantamos, todos nos ponemos en actitud, todos estamos listos, preparados. Vamos a escuchar la palabra. A las 9 empieza el servicio, todos a las 9 reunidos, todos en la casa. Nos vamos a reunir en la sala. Si en la sala no hay televisor, ahí sí nos vamos todos para la alcoba, vamos al sitio donde está el televisor. Todos unidos, unánimes. Dos palabras claves: todos unánimes. Todos unánimes. El tiempo del devocional no es tiempo de buscar. ¿Y aquí qué devocional oímos? Bajemos uno. No, ore. Reúna a su gente en su casa, siéntelos en la mesa, siéntelos en la sala, siéntelos alrededor de la cama antes de acostarse y haga su devocional, haga su tiempo de oración. Eso tiene que ser valioso, que usted quiera reforzar su devocional, su tiempo de intimidad en familia, con palabra que escucha de un pastor, de otro pastor o de otra iglesia o de otro país. No importa, refuércelo, claro que lo puede hacer. Bendito sea el Señor, porque hay miles hoy predicando el evangelio, gloria a Dios. Pero ninguna palabra va a ser más propicia que la que el Señor le revele a su corazón para su casa. Ninguna palabra va a ser más propicia que la que Dios tome
para darle a usted en la iniciativa que tenga de poder compartir un tiempo devocional para su familia. Dios va a hablar a su corazón. Dios va a hablar a su vida de forma personal, a su casa de forma personal. Motívelo, hágalo. Pero quiero avanzar un poco. Estaban todos unánimes, estaban todos listos, estaban todos firmes. Escúcheme esto. No hay una sociedad que pueda estar unida si los hogares no están unidos. No hay una sociedad que pueda estar unida si las familias no se unen primero. Si yo, como papá, o como mamá, o como cabeza de la casa, sea hombre o mujer, no soy capaz de reunir mi familia, difícilmente seré capaz de reunir una sociedad. Por eso hay movimientos que son efímeros, son pasajeros. Por eso hay movimientos que no son duraderos en el tiempo, porque son basados en las emociones de muchas personas que quieren salir a reflejar en la sociedad algo que no son en su casa. Quieren salir a pelear en sociedad, a reunir sociedad, a reunir a miles, cuando no son capaces de reunir unos pocos en su casa. Por eso las cosas no duran, por eso no son perdurables. ¿Por qué el movimiento, abro comillas, por qué el cristianismo, por qué este mover de Jesús ha sido permanente? Porque lo primero que el Señor unió fue a los suyos. Escogió 12, hizo de esos 12 su familia, hizo de esos 12 su círculo íntimo. ¿Sabe qué hizo con ellos? Los unió. Les enseñó a estar juntos, les enseñó a compartir juntos, les enseñó a vivir juntos, les enseñó a compartir todo juntos. Por eso el cristianismo perdura, porque hemos aprendido a convivir como familia, porque Cristo nos enseñó a ser una familia. Pero la gente pretende cambiar la sociedad sin primero cambiar un hogar. Se pretende cambiar el pensamiento de una sociedad sin primero cambiar el pensamiento de una familia. Así no va a lograr nada. No lo vamos a lograr, amados. No vamos a lograr cambiar el pensamiento de una sociedad y llamar a una sociedad a la unidad si antes no somos capaces de unir nuestras propias familias. Y hoy las familias están divididas. Hoy las familias están, ¿cómo se llama cuando hay una? Agrietadas. Están las familias agrietadas. Tienen zanjas entre uno y otro. No se comparten tiempos entre uno y otro. Es muy posible que usted hoy esté escuchando esta prédica solo o sola en la sala, y sus hijos, o su esposo o su esposa estén en la alcoba, en la otra alcoba, o no estén, y estén todos dispersos. ¿Dónde está la unidad? ¿Dónde está la unidad de su casa? A eso nos está llamando el Señor. Todos unánimes. Pero si no unimos una familia, no vamos a poder unir una sociedad. No vamos a poder unir una sociedad. Y en vista de que es necesario que hoy los hogares puedan entender lo que queremos decir. La unidad es el vínculo perfecto entre Dios y el hombre. Ningún hombre separado de Dios puede hacer algo. Apartados de mí, nada podéis hacer. No podemos hacer nada apartados del Señor, amados. No vamos a poder lograr nada apartados de Dios. Por eso el Señor nos llama a estar primero unidos con Él. Este tema de la unidad, como se lo quiero compartir hoy, tiene características que son primitivas. Esto no es algo que nos estemos inventando ahorita en temas de pandemia. Esto no es algo que estemos nosotros inventándonos o que miremos a ver qué sería bueno. No. Eso es una situación que el Señor desde el principio de los tiempos ha propiciado y ha promovido. El Señor le dijo a Adán: cuida a Eva, trabaje por el Edén y guárdelo, ¿verdad? Es decir, motivó a Adán a estar ¿qué? Unido a Eva. Cuando Jacob quiso salir y escapar de Labán, no lo hizo solo. Aún a pesar del peligro que estaba corriendo,
No lo hizo solo. Escuchó la voz de Dios, cogió a sus esposas, sus hijos y dijo: nos vamos todos. Es algo primitivo. La unidad, el estar unidos, tiene características primitivas que no cambian, que no varían, que no se negocian y que no pueden ser cambiadas al acomodo personal. No, si estamos unidos. ¿Cómo? No, pues hablamos todos los días. Eso no es unión, amados. Unión es compartir. Si usted lee nuevamente el versículo de Hechos, en el 1:16 dice la palabra que habían como 120 y estaban todos en la misma casa, unánimes, juntos. No estaban repartidos en muchas casas, no estaban repartidos uno por aquí, otro por allá. No, estaban todos en la misma casa, en el mismo lugar. Y a veces tergiversamos el concepto de la unidad. Pero la unidad tiene características que son primitivas. La unidad tiene, la palabra unidad, el estar unidos, tiene un cierto componente, unas características, se las quiero nombrar en esta mañana. Mire, la primera característica que necesita la unidad, que tiene la palabra unidad, que requiere el estar unidos, es entender que el primer paso es Dios y yo. Si el Señor y yo no estamos unidos, no voy a poder estar unido a nadie. ¿De qué manera? Si no soy capaz de unirme a Dios, si no soy capaz de estar en intimidad con Dios, si no soy capaz de permanecer un tiempo con Dios, unido, aquí abrazado al Señor, esperando que Dios me hable, esperando que el Señor me guíe, esperando que el Señor me motive, esperando que el Señor me levante los brazos, esperando encontrar respuesta de Dios, ¿de quién espero? Necesito estar unido a Dios. Y sabe, mire, hay una palabra que está en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 26. Mateo 16, 26 dice la palabra. La quiero leer en traducción lenguaje actual. Mateo 16, 26. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra: de nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera. Estamos hablando de aquellos que son fanáticos a tener adeptos, gente que los admire, porque hoy está de moda eso. Hoy está de moda eso. ¿Sabe que escuché un meme que me causó curiosidad? Escuché un meme que decía: gracias a Dios en mi generación nos obligaban a estudiar, y gracias a Dios hubo muchos médicos, muchos bacteriólogos, muchos que se inclinaron a pasar, a darse la pena y estudiar muchos años en la universidad, y hoy son ellos los que tienen la responsabilidad de salvar el mundo. Porque si esta pandemia se diera dentro de unos años, no sé qué haríamos con tanto youtuber, con tanto instagramer queriendo salvar el mundo. ¿Cómo lo harían? ¿Sabe qué me pareció válido? Eso me pareció válido. Porque hoy lo que buscamos es eso. Hoy buscamos fama, hoy buscamos reconocimiento, hoy buscamos que nos admiren, que nos miren, que nos vean a nosotros, pero no a Dios. No a Dios. No a Dios. ¿Qué hacen personas con 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 personas siguiéndolos si no son capaces de hablar de Dios? Si no son capaces de compartir algo de parte del Señor. ¿De qué unidad habla? ¿De qué hablamos? ¿A quién engañas, viejo?, dijo el presidente. Hay cosas que nosotros no vamos a poder hacer. Si usted y yo no estamos unidos a Dios, si nosotros queremos, como dice este versículo, dice: hay gente, ¿de qué le sirve a la gente querer ganar en este mundo todo lo que quiera? Todo lo quieren ganar. Quieren plata, quieren reconocimiento. Hoy quieren tener 1,000, 2,000, 3,000, 10,000. Hoy los muchachos hoy se suicidan porque en Instagram no tienen un visto bueno, o en Facebook no les ponen así, si no les ponen así, y están suicidándose, entrando en depresión, queriendo aislarse, hospitalizar una clínica. ¿Qué es eso? Eso es ridículo.
Porque estamos empezando a tener una dependencia de la aprobación de una sociedad que está pervertida, que está corrompida, que está dañada. Y estamos esperando que eso dañado me acepte a mí. ¡Qué gran error! Y eso pasa cuando no estamos Dios y yo unidos. El mundo puede rechazarlo. Y el Señor Jesús dijo, ¿saben? El mundo os aborrecerá como me han aborrecido a mí, y los aborrecerán ustedes por mi causa. Eso dijo Jesús. Y eso pasa hoy. Eso pasa. Si usted pone, voy a poner un ejemplo que vi esta semana viendo prensa. Un muchacho ridículo lamiendo la taza de un baño de un hospital. Y los muchachos aplaudiendo y ¡ay, sí! ¡Ay! ¿Qué es eso tan ridículo? Y vaya, mire, tiene como 30,000 viéndolo, por Dios. ¿Por qué no aprovechar esa capacidad de reunir para poder compartir algo con Dios? ¿Por qué no? No estamos unidos a Dios. No estamos unidos con Dios. No tenemos unidad en Dios. Queremos primero tener unidad con el mundo, con la gente, para que la gente nos acepte. Eso sí es lo que necesitamos. Necesitamos que la gente nos aplauda y nos diga muy bien, sí, nos felicite, nos alabe. Eso sí es importante. No, realmente no es importante. Realmente lo importante es que usted y yo, para poder mantener la unidad de una casa, aprendamos a que tenemos que estar unidos primero nosotros con Dios. Eso sí es importante. Estar nosotros unidos con Dios. Eso es lo que realmente tiene el peso. ¿Sabe qué? Hay una historia en la Biblia, la voy a hablar más adelante, pero quiero tocar algo rápido. Cuando usted lee la historia de Cornelio y usted lee el previo a que el ángel le hable a Cornelio, usted ve que Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios. Cornelio quizás supo entender en ese momento que lo primero, antes de buscar que el apóstol Pedro fuera a su casa para quizá tener una palabra de parte de Dios, una aprobación de un hombre de Dios, lo primero que hizo Cornelio fue buscar la aprobación él de Dios, con su vida, con su testimonio. Eso es lo que necesitamos buscar, amados. Termino lo que dice el libro de Mateo. Mateo dice acá, dice: de nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera si al fin de cuentas pierde su vida. ¿De qué nos sirve querer ganarnos el mundo si mi alma se está perdiendo? Si mi alma no está pegada ni ligada al Señor. Si Dios y yo no somos uno. ¿Sabe que Jesús decía? Es que el Padre y yo somos uno. Y nos enseñó eso. Dice: ustedes sean uno conmigo como yo soy uno con mi Padre. Aleluya. Eso es lo que tenemos que hacer. Ser uno con Jesús, así como Jesús es uno con el Padre. Pero queremos ser uno con una cantidad de desconocidos y no con el que más importancia y relevancia debe tener en nuestra vida, que es Jesús. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde lo más valioso, que es su alma? Y nadie puede dar nada para salvarla. Si no la salva usted, nadie va a poder hacer nada por salvar su alma. La primera clave para tener una unidad en casa es estar yo unido con Dios. Es estar pegado al Señor. Es ser uno con Jesús. Una sola carne con el Señor. Un solo espíritu con el Señor. Eso es lo que necesitamos. Eso es el requisito, ¿sabe? La segunda característica de la unidad es que la unidad necesita direccionamiento. Y eso hace falta en las casas hoy. Hoy las familias están dispersas, están acéfalas. Muchas familias no tienen una cabeza que dirija el hogar. Muchas familias están sencillamente a la deriva. No saben para dónde van, no saben a dónde llegar, no saben a dónde direccionarse, porque no hay una persona capaz, quizá en esa familia, de direccionarlos.
Quizá no hay un hombre capaz de decirle: hijos, esposa, vamos a hacer un devocional. Quizá no hay una mujer piadosa, quizá espiritual, que diga: mi amor, siéntese, hijo, siéntese, vamos a hacer un devocional, vamos a reunirnos en torno a Dios. Si yo no estoy unido a Dios, menos voy a poder unir mi casa, y mucho menos voy a poder ser quien direccione mi casa, quien tenga la autoridad para direccionar mi casa. Jesús nos enseñó algo. Él direccionó a sus discípulos, Él direccionó su casa, Él direccionó su familia, pero también direccionó su iglesia. La direccionó, les dio instrucciones claras, les dijo cómo lo vamos a hacer. Y sabe una cosa, lo más importante, les enseñó a no depender de su presencia física. Eso es lo más lindo que nos dejó Jesús, porque Él partió, Él se tuvo que ir. Él no podía estar más con los discípulos, su tiempo en la tierra se había cumplido. Los discípulos tenían que aprender con el direccionamiento que Jesús le había dado, a impartir ese direccionamiento, a impartir esa palabra en la vida de miles y miles y miles que les estaban esperando fuera. En la calle, en el mundo, estaban miles esperando que salieran los discípulos a direccionarlos. Pero hoy los hogares están acéfalos. Hoy los hogares se apagan y se enfrían, porque no hay alguien que los direccione, alguien que les diga: se van a levantar, hoy vamos a organizar, después de la comida vamos a orar, o antes de la comida vamos a orar, vamos a reunirnos, vamos a tener un tiempo de oración. No lo hay. Sí, hay muy buenas mujeres, hay muy buenos hombres en los hogares, pero falta piedad, falta espiritualidad para poder hacer esa unidad algo fuerte, algo indivisible. Por eso los hogares se fracturan tan fácilmente, se agrietan tan fácilmente, son atacados por el enemigo con tanta facilidad, porque no hay unidad y no hay quien direccione ese hogar. Mire, ¿sabe qué dice la palabra? Quiero que vaya conmigo, libro de Juan, capítulo 17, verso 9. Juan capítulo 17, verso 9. Dice la palabra. Mira lo que decía Jesús: yo ruego por quienes, por ellos. ¿De quién hablaba Jesús? De sus discípulos, de sus 12. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado ¿en quién? En ellos, en los discípulos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Ojo con lo que dice la palabra: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Los cubrió, los direccionó, les dio enseñanza, les dio testimonio, les enseñó cómo hacerlo. Aleluya. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y mire lo que dice el verso 23 de este capítulo 17 también: yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos. ¿En qué? En unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué hizo Jesús? Direccionó a los discípulos, les puso un orden a los discípulos, les dio instrucciones, les enseñó cómo hacerlo, vivificó la palabra dentro de ellos, hizo vida, les dio el Espíritu. Aleluya. ¿Y dónde vemos reflejado esto? Inmediatamente Jesús asciende. Dice la palabra que en el capítulo 2 del libro de Hechos, si podemos ir al libro de Hechos capítulo 2, que alguien tenía que tomar la vocería, alguien tenía que empezar a direccionar a los discípulos que habían quedado, alguien tenía que darle orden a lo que estaba. ¿Sabe quién lo hizo? Lo hizo Pedro. Libro de Hechos capítulo 2, verso 15. Perdón.
2:14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. ¿Cómo se llama eso? Direccionar. Los direccionó. Todos estaban confundidos, reunidos sí, todos sí, unánimes sí, pero faltaba direccionamiento. Faltaba que alguien se levantara y decir: bueno, hermano, vamos a hacerlo así. Pedro tomó la vocería. Se hubiese podido levantar cualquiera, ok, cualquiera de los 11 que estaban, incluyendo a Pedro, tenía la autoridad para hacerlo. Pero Pedro, en su liderazgo, recuerde usted que la palabra dice, unos versos más atrás en el libro de Juan, que el Señor le entregó a Pedro la responsabilidad de edificar la iglesia. Direccionó, organizó. Y el Señor a usted, varón, y a mí como varón, nos ha instruido para que usted y yo seamos capaces de direccionar nuestra casa. Para que usted y yo seamos capaces de reunir los hijos, o los hermanos, o los papás, y decir: ¿sabe una cosa? Vamos a orar, vamos a hacer un devocional, vamos a reunirnos a orar, vamos a clamar por la casa, por la familia, por la unidad de esta casa. Porque es que estamos ayunando, clamando por el mundo, haciendo todo por el mundo, pero nada por nuestra casa. Nada. Increíble. Queremos salvar el mundo, perdiendo quizá nuestra alma. Y la palabra dice que nos sirve salvar el mundo si perdemos nuestra alma. Me gusta la actitud de Pedro. Creo que es la actitud que muchos tenemos que tener. Pastor, yo no tengo esposo. Hágalo usted, mujer. Hágalo usted. Pastor, yo no estoy casado. Vivo con mis amigos, vivo con mis hermanos. Hágalo. Direccione, párese en la raya, armado. Póngale orden a esa casa donde usted vive. Direccione esa casa. Póngale orden a esa casa. Haga algo por esa casa. ¿Sabe que Pedro dijo? Oiga, mire, solo hay 11. Faltó uno, pero era a propósito de uno que faltara. No lo justificó. Hay personas hoy justificándose en Judas. No. Pedro se levantó. Y Pedro dijo: ¿sabe una cosa? Pedro dijo: vamos a ponerle orden a esto. Vamos a direccionar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y empezó a dar instrucción, empezó a hablar, empezó a darle un orden, empezó a decir cómo tenían que ser las cosas. Empezó, dice la palabra, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Autoridad. Direccionó. ¿Cuánta falta hace que alguien se levante en familias a direccionar esas familias? Pastor, es que yo no vivo con ellos. Tome un teléfono, tome el computador. De la misma forma que se puede unir a hacer una conferencia con amigos, con la universidad, a estudiar virtual, lo puede hacer con la familia. ¿Por qué no lo puede hacer? ¿Por qué no se puede reunir con la familia distante a decir: reunámonos, oremos, hagámoslo todo? ¿Por qué no hay alguien que se pare a direccionar esa familia? Tiene que haber alguien. Tiene que haber alguien capaz de darle dirección, de traer la palabra, de sembrarla, de ponerla de primera, de ponerla de premisa en la casa. Alguien tiene que direccionar. Y Pedro siguió diciendo: mas esto es dicho por el profeta Joel. Y empezó a hablarles. Y empezó a darles palabra. Y empezó a compartir palabra. Jesús ya no estaba. Pero Pedro quizá diciendo: no está Jesús, pero alguien tiene que hacerlo. En un hogar debe haber alguien que tome la vocería. En un hogar tiene que haber alguien que tome la dirección de ese hogar. El padre, obviamente. Si está el papá, debe ser el papá. Si está el papá, debe ser él el que diga: familia, vamos a hacerlo. Así sus hijos estén lejos, así sus hijos estén en la casa, sean pequeños, sean grandes. Una a sus hijos. Direccione su familia, amado. Obviamente el papá, pero al no estar el padre, debe haber alguien capaz. O no porque no esté, o sino porque tengan, quizá el papá sea incapaz. Le quedó grande, ok, pero tiene que haber alguien en la casa que sea capaz de tomar la dirección espiritual de esa familia, la dirección espiritual de la casa, y hacer valer a Jesucristo dentro de esa familia. Alguien capaz de darle dirección a la familia con el fin de mantener la unidad, como lo hizo Cornelio. Cornelio, si usted lee Hechos capítulo 10, vamos a leerlo ahorita. Cornelio
escuchó la voz del ángel, mandó traer a Pedro. Usted no escucha a Cornelio diciendo con la esposa: oiga, mi amor, mire, es que el ángel me habló y pues me dijo esto. ¿Usted qué opina? ¿Será que traemos a Pedro? No, de una vez mandó a sus soldados, dijo: hágame un favor, vayan, tal ciudad, tal lugar, tal cuadra, tal, tráigame a Pedro. Por favor, dígale que venga. El direccionar una casa necesita diligencia. Para direccionar una cosa, una de las características de poder direccionar, de poder tener esa autoridad, es ser diligente. Si Dios le habla, obedezca. Si Dios le está hablando, haga caso. Si Dios lo está motivando, lo está instando, le está quitando el sueño de las madrugadas porque le está diciendo: quiero que haga un devocional en la casa, hágalo. ¿Qué espera? Hágalo. Si Dios lo está instando, le está instando a llamar a su familia, a reunir su familia, a reunirse ahora, hágalo. Pero direccione, sea diligente con lo que Dios está hablando. No se quede en silencio esperando a ver si alguien más se lo confirma. Si Dios se lo está hablando, hágalo. Hágalo. Y la tercera característica que quiero compartir con usted hoy, acerca de la unidad. Ya le hablé que la unidad necesita, primero, unidad entre Dios y yo. Segundo, que la unidad necesita alguien que direccione hacia esa unidad, alguien que motive hacia esa unidad, alguien que quiera reunir hacia esa unidad. Y la tercera característica que le quiero decir hoy es que primero su casa. Y repito lo que hablaba al principio. Usted puede querer unir toda la familia, tíos, primos, abuelos, el primo tercero, el primo cuarto, el primo lejano, el que usted no conoce, a todos porque usted quiere evangelizar toda la familia. Evangelice primero su casa, su hogar, su núcleo. Evangelice primero con los que usted vive. Ahí en esos 4, 5, 3, o en esos 2 con los que está viviendo. O usted llame a su familia y dirección. Evangelice primero su casa, primero su hogar, primero su familia, primero los de adentro antes de los de afuera. Pero queremos salvar el mundo, queremos hacer estrategias grandes, pero no dedicarnos a lo primero, que es nuestra familia. Hay muchos ejemplos. La palabra dice en 1 Timoteo 5:8: si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, escuche, si alguno no mantiene a su familia, particularmente, es decir, especialmente a los de su propio hogar. Y sabe que cuando dice mantiene, quiere decir provee, da la provisión, pero no solamente la provisión material, sino también la provisión espiritual, la provisión en ánimo, en palabra, en respaldo. Eso es mantener la casa. La casa no se mantiene solo con plata. La casa necesita amor, necesita palabra, necesita unidad, necesita respeto. Eso es mantener el hogar. Y la palabra dice: si alguno no mantiene a su familia, particularmente los de su hogar. Acuérdese que el hogar, ¿quién es? Con los que usted vive, ese es su hogar. Mi hogar, mi esposa y mis hijos son mi hogar. Mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis cuñadas, mis abuelos, mis primos, mi familia. Pero primero mi casa. Primero mi hogar. Usted no se da cuenta, vamos a leerlo ahorita, que cuando Cornelio llamó a Pedro, reunió a su esposa, reunió a sus hijos y reunió a sus criados y a sus soldados que vivían dentro de su casa. Ese era su hogar. Su hogar estaba conformado por ellos, esposa, hijos y los que trabajaban con él dentro de la casa. Y fue a los primeros a los que pidió a Pedro que orara. Él y los de su casa. ¿De qué le sirve al hombre? Volvamos a 1 Timoteo 5:8. Si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, niega la fe y es peor que el que no cree en Dios. En la versión Reina Valera dice: es peor que un incrédulo. Si alguien no es capaz de sostener su casa espiritualmente o en provisión, está negando la fe, está negando a Dios, está negando el nombre de Dios y está siendo peor que un impío. ¿Sabe qué? Hay una historia en la Biblia que, primero la de Cornelio, que se lo acaba de decir. Cornelio
mandó traer a Pedro, Hechos capítulo 10. Pedro vino, compartió, y Cornelio primero reunió a todos los de su casa. Fueron los primeros. Cornelio reunió primero a su esposa y sus hijos, que fueron los que se convirtieron y fueron bautizados. Pero hay un ejemplo que quiero compartir con usted, y es el momento en el cual Abraham creció, se enriqueció, y Lot estaba con Abraham, y Lot también se enriqueció, creció, su familia creció. Pero llegó el tiempo en que Abraham tuvo que poner en balanza su hogar o su familia. Ambos al tiempo no era posible. Tenía que haber una prioridad. No se podía seguir manejando la dualidad. No podía seguir teniendo a todo el mundo contento. Y dice la palabra, Génesis capítulo 13, verso 18. ¿La tenemos en la pantalla, muchachos? ¿Sí? Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Verso 9, ¿lo puedes colocar? ¿Lo tienes ahí? Verso 9, el que sigue. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iría a la derecha, y si tú fueras a la derecha, yo iría a la izquierda. ¿Sabe qué hizo Abraham? Abraham hizo que primara la unidad de su hogar. Le dio prioridad a su esposa, le dio prioridad a sus hijos, a sus criados y a su ganado, a lo suyo. Le dio prioridad. Ya había cargado con Lot mucho tiempo, ya lo había defendido, ya lo había ido a rescatar, ya había hecho mucho por Lot. Y llegó el tiempo en el cual Abraham dijo: primero mi casa. No vamos a pelear, no vamos a dividirnos, no se preocupe, usted coja el camino que quiera, pero yo me voy a encargar de mi casa. Yo me voy a encargar de los míos. Pero hay personas que no son capaces de ver por la esposa, por los hijos, pero quieren ver por papá, mamá, hermanos y primos. Eso es un desorden. Si yo tengo un hogar, mi hogar es mi prioridad. Es lo primero. Es lo primero. No puedo yo pretender sostener a todo el mundo afuera de mi casa, pero en mi casa aguantan hambre y en mi casa pasan necesidad. Y primero los de afuera y de última los de adentro. No, ese no es el orden de Dios. Aquí cuando Abraham dijo, no le dijo a Sara, le dijo: Sara, me voy a ir unos días, voy a acomodar con Lot, nos vemos después. No, le dijo a Lot: listo, hermano, no se preocupe, coja lo suyo y para donde quiera arranque, yo me quedo con los míos. Primero mi casa, primero los míos. Eso es unidad. Eso es unidad. Eso es ser sabio y mantener la unidad. Pero el que quiere primero ayudar al primo, al tío, al abuelo, al papá, a la mamá y la esposa y los hijos de últimas, qué gran error. Es peor que un incrédulo, porque no está proveyendo para los de su casa primero, hogar, particularmente para su hogar, dice Timoteo. La unidad tiene 3 características, amados, y es momento de que usted y yo las tomemos en cuenta, porque este tiempo es para estar unidos, unánimes todos. Primero, Dios y yo. Usted y Dios primero unidos. Segundo, tiene que haber alguien en la casa que sea capaz de direccionar esa unidad, de ponerle orden a esa unidad, de motivar, de instar a estar unidos. Y tercero, primero su casa. Primero su casa. Quizá hay gente desesperada queriendo reunir todo el conjunto para hacer un devocional a todo el conjunto. Muy bueno, maravilloso, pero haga el devocional primero en su casa. Primero ello. Hay gente desesperada por mandar palabra para que lo vean mucho. Hay que evangelizar a medio mundo. Gloria a Dios, claro que sí. Pero primero su casa, primero los suyos, primero los que están a su lado, la que duerme o el que duerme con usted, los que duermen en su casa. Estos son primero. Después, hermano, conquista el mundo como Pinky. Pero primero su casa.
Porque no podemos conquistar y salvar el mundo si primero los de la casa no están unidos. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Padre que estás en el cielo, bendito Rey, te doy gloria, Señor. Te doy alabanza, Padre eterno. Te alabo y te bendigo, Señor. Te glorifico y te exalto, Padre celestial. Eres bueno y fiel, Señor. Te doy muchas gracias porque me has dado una palabra, Señor, y hoy he querido compartirla con tus hijos, Señor, en la distancia, papá. Ellos que me escuchan desde el lugar del mundo donde estén, gracias por ellos, Señor. Gracias por los que hoy se unen a mí, Señor, a través de estas redes sociales, a través de esta transmisión, Señor. Padre celestial, te doy gracias por quienes hoy comparten con nosotros esta palabra, por quienes hoy comparten con nosotros, Señor, esta bendición de estar, Señor, reunidos, Padre, unidos, todos, unánimes, Señor. Y hoy, Señor, mi prioridad es esta casa, mi familia primero, mi hogar primero, Señor, y le doy lo que debo darle a mi hogar, Señor, y luego darle a mi casa Sembrando Vida. Son mi familia, Señor. Esta iglesia es mi prioridad. Podemos querer salvar las iglesias del mundo, Señor, apoyar las iglesias del mundo, Señor, pero si yo no soy capaz de apoyar primero mi casa y mi iglesia, si no soy capaz como pastor de proveer primero para los de mi iglesia, los de mi casa, Señor, sería injusto y será peor que un incrédulo, que un impío, proveyendo primero para gente, Señor, que quizá no conocemos, antes de primero proveer para los de mi casa que también necesitan como los de afuera, Señor. Gracias, Padre, porque nos haces una familia. Sé que hay muchas personas, Señor, que han pedido por un vecino, por un familiar lejano, por un familiar, Señor, que quizá tiene una necesidad. Claro, lo entendemos, pero me has enseñado que primero mi casa, Señor, es lo primero. Primero los que están unidos a esta casa, primero los que hacen parte de esta casa, los que vienen, los que toman el tiempo, los que se congregan, los que vienen un domingo, los que ayudan en la iglesia, los que trabajan en algo, los que quieren unirse, los que están, Señor, vinculados, los que tienen pertenencia por esta casa. Y te pido, Señor, que aún a pesar de la distancia, te pido que a pesar de que no estemos todos reunidos en la iglesia, de que no nos podamos abrazar, de que no nos podamos dar un beso en la mejilla, Señor, de que no nos podamos dar un abrazo de aliento, no importa, Señor, te pido, no, Señor, permitas que se enfríen en su casa. Mantén la unidad en su casa. Mantén el fuego vivo, Señor, de ellos en los hogares, Señor, en las familias. Manténlos vivos. Manténlos ahí pegados, Señor, a ti. Pegados, Señor, a tu presencia. Pegados, Señor, Padre celestial, a los cultos, Señor, de Sembrando Vida, Señor, a la palabra que sale desde ese altar, Señor. Manténlos, Señor, pegados, Señor amado, Padre, en el Espíritu con nosotros, Señor. No permitas que se enfríen. No permitas, Padre celestial, Señor, que ellos, Señor, que todos los que hacemos parte de esta casa, Señor, nos enfriemos. No lo permitas, Señor. Nos has llamado, Señor, a estar en pie de lucha. Nos has llamado a estar firmes. Nos has llamado a estar unidos. Nos has llamado, Señor, a estar, Señor, preparados, listos, Señor amado, Padre, porque lo que viene quizás será difícil, pero necesitamos tener nuestra casa firme, nuestra casa fuerte, nuestra casa unida, para luego, Señor, salir a ayudar a todos los que lo van a necesitar, porque habrá mucha gente que tendrá necesidad. Habrá mucha gente que necesitará, Señor amado, manos, Señor, provisión, Señor, ofrendas, ayudas. Claro que lo haremos, Señor. Claro que oraremos por los que están afuera, Señor. Pero primero debo aprender a tener a mi casa en bendición, a mi casa, Señor, Padre, proveída, Señor, de todo lo que tú me has permitido tener, Señor, y entender, Padre. Hoy bendigo, Señor, mi casa. Bendigo esta casa, Padre. Te doy gracias por Sembrando Vida. Te doy gracias por cada familia que hace parte de Sembrando Vida en la distancia, por los que nos están escuchando ahora, por los que nos van a escuchar después, Señor. Te pido que los bendigas. Te pido que tu gloria, Señor, resplandezca sobre ellos. Te pido que tú sigas haciendo una obra, Señor, sanadora, que sigas uniendo familias, que sigas mejorando la comunicación en los que has podido mejorarla, Señor. Los que están divididos, los que están hoy, Padre celestial, Señor, quizá peleando, separados, te pido, trae espíritu de unidad en ellos, Señor, que esta palabra les haga mover la simiente, Señor, para que entiendan, Señor, que tú nos estás llamando a estar unidos, Señor, unánimes, todos juntos, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, oro por la unidad de las familias, oro por la unidad de las casas, oro para que sean familias
unidas en un propósito, unidas, Señor, en un espíritu, Padre. Señor, orando, Señor, sin cesar, ayunando sin cesar, Señor, leyendo tu palabra, haciendo sus devocionales, lo que tú les revelas, lo que tú les inspiras, lo que tú les mueves, Señor. Padre, gracias para que después de estar nosotros fuertes en casa, poder salir a darle al mundo lo que necesita, Señor, con autoridad, con testimonio, Señor, y con palabra rema que el mundo hoy está esperando, Señor. Pero no podemos ser hipócritas, queriendo salir, Señor, a arreglar el mundo y arreglar una sociedad, cuando nuestra casa, Señor, está en ruinas. Señor, en el nombre de Jesús te pido que tú hagas algo, Señor, para que estas familias, Padre de Sembrando Vida, se mantengan firmes, Señor. Nos mantengamos unidos, ellos unidos en su casa y todos unidos en un espíritu como iglesia, Señor. Y que sigamos apoyándonos sabiendo, Padre, Señor, que hay familias que necesitan, Señor. Así sea esa libra de arroz que a nosotros nos está sobrando, hay una familia que lo necesita, Señor. Así sean esos 5,000 o 10,000 pesos que, Señor, quizá nosotros no tenemos de sobra, Señor, pero quizá no nos van a desacomodar. Hay una familia que lo necesita, Señor. Esa es la unidad que podemos tener. Si nosotros estamos unánimes en la casa, podemos estar unánimes como iglesia. Si estamos unidos en la casa, podremos estar unidos como iglesia, Señor. Y ese es el anhelo y es la petición de mi corazón esta mañana como pastor, que estemos todos unidos como familia, sembrando vida, Padre. Te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Esos aplausos no son grabados.